Anáhuac número 46. Chumas Anáhuac, Whisky Luca, Estado de México. Transmitiendo desde el sótano 2 de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. a todo el mundo. A través de nuestra multiplataforma digital. Desde momentos. Iniciamos transmisión en vivo por Facebook y YouTube. El Radio origen de Anáhuac. nuestros emblemas. Y el Eleva tus reflejo de sentidos. nuestra esencia. En nuestra barra de programación de liderazgo Anáhuac. Martes a viernes. De 11 a 1 de la tarde. Por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac presenta De empresario a empresario, Empresario a Empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlo en esta mañana de jueves. Yo soy su amigo José Luis Sánchez de la Luz. Lo estaré acompañando la próxima hora para hablar de temas empresariales y a nombre del equipo que integra esta producción le doy la más cordial bienvenida a De Empresario a Empresario, una propuesta de valor empresarial para fortalecer los modelos de negocio. Estamos en cabina en Radio Anáhuac a través del 1670 de AM, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos, y así también, si usted gusta sintonizarnos, estamos transmitiendo en la multiplataforma Anáhuac en 8 canales. En Radio 1670 de AM, en la red social de LinkedIn, en el perfil de su servidor, José Luis Sánchez de la Luz. Estamos en streaming en nuestro sitio web www.radio.anáhuac.mx. Estamos también en la plataforma internacional de iHeartRadio. Aquí sintonice, búsquenos como Radio Anáhuac. Así también estamos en las plataformas de Facebook y YouTube como Radio Anáhuac y en los podcasts en la plataforma de Spotify y iVoox como De Empresario a Empresario. Le tengo información importante para fortalecer los modelos de negocios y también lo invito a que se comunique a la línea empresarial. Mándame sus comentarios al 55 38 79 56 10. Mande sus preguntas o si lo prefiere escríbame un correo empresario@anáhuac.mx para estar en comunicación. Escríbame, opine qué piensas de nuestra propuesta de valor que se genera aquí en Radio Anáhuac. El día de hoy, estimado auditorio, vamos a estar platicando de la declaración anual de 2025 para donatarias autorizadas y la declaración de prima de riesgo de trabajos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para tal efecto hemos invitado y les vamos a dar la más cordial bienvenida a Salvador Rotter, integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Es un placer estar de nuevo aquí y feliz año. Ya sé que está terminando el mes de enero, pero pues es la primera vez que estoy el día en 2026 aquí. Bienvenidos, Salvador Rotter. Así también le vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado Miguel Castellano, integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de Lacros. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Nuevamente estamos aquí en cabina con el gusto de participar con ustedes. Pues, estimado auditorio, ya lo sabe usted, en nuestro México empresarial es dinámico, hay muchos cambios. El SAT ya presentó por ahí el plan del SAT 2026, su plan maestro. Entonces hay que reforzar nuestros controles internos, hay que estar atentos, hay que cumplir en tiempo y forma con los 3 niveles de gobierno, acercarnos hoy más que día, Salvador, Miguel, con nuestros especialistas, los contadores y abogados fiscalistas, para evitar alguna discrepancia con estos menesteres del Plan Maestro 2026. Efectivamente, José Luis, el control interno es algo que si las empresas no le habían dado importancia, que creo que es algo básico en cualquier empresa, desde una tiendita de regalos hasta una gran empresa, para este 2026 sí o sí hay que voltear a ver un control interno, ¿sí? Lo único constante en nuestro país es el cambio y hay que cambiar a ser empresarios ordenados, con bases, con controles, porque si no, las operaciones de la empresa se van a poner en peligro muy rápido. Es correcto, Miguel. Sí, fíjate que el control
a lo mejor podemos establecer que puede ser muy estricto en ciertos aspectos de la vida diaria de las empresas y de todos, ¿no? Pero esos controles internos, como bien lo acaba de señalar Salvador, desde una empresa chiquita hasta una empresa mayor, deben de establecerse los controles adecuados para poder cumplir con las obligaciones, y una de las que vamos a hablar el día de hoy, que es de la prima de grado de riesgo, implica controles bastante importantes para no caer en falla al momento de hacer la declaración. Es correcto, y eso es bien importante, porque presentar una declaración anual de donatarias autorizada y presentar la declaración de prima de riesgo de trabajo implica eso, control interno, controles eficientes en mi organización para disminuir los riesgos y presentar esto en tiempo y forma. Pues entremos en materia. Estimado Salvador, háblanos de donatarias autorizadas. ¿Cuáles son las consideraciones generales para presentar una declaración anual de las donatarias autorizadas? Mira, las consideraciones generales, yo creo que ya lo dijimos, la primera, el control interno, y eso me lleva a una contabilidad que debe de estar perfectamente depurada, que tiene que estar perfectamente elaborada, para poder presentar una declaración, porque pues estamos prácticamente terminando el mes de enero y esta declaración hay que presentarla el 15 de febrero como plazo máximo. Ya las donatarias autorizadas tendrían que estar presentando su declaración anual o a punto de hacerlo para el próximo día 15 de febrero. Lo importante es volver a revisar cuáles fueron los conceptos que se recibieron como ingresos. Hablemos de donativos, y si se obtuvieron ingresos distintos a, verificar que no caigamos en una posibilidad de que me digan que eso se declara por separado o que por eso puedo perder mi autorización. Esto es muy importante lo que señalas, porque hemos observado que en el tema legal pues se han venido reduciendo los espacios, los estímulos, los apoyos que antes en otras administraciones había un poco más para el tema de las donatarias. Hoy en este México cambiante, de nuestro México 2026, pues el cambio es una constante y han venido disminuyendo ese tipo de apoyos. Entonces es muy importante esto, identificar qué es donativo y qué no lo es, y que forme parte de su contabilidad. Totalmente de acuerdo, y además no solo eso, sino verificar que los donativos se estén destinando a los fines para los que fui autorizado como donataria. Déjame inventar, que si soy un asilo, pues entonces tendría que estar destinando los recursos para la atención. En este mes tuvimos un caso, ¿no? Un caso de un asilo, pero de animalitos, que ha sido muy sonado. Pues esa institución estaba autorizada a recibir o está autorizada a recibir donativos, y esos donativos se tendrían que estar canalizando en la atención de estos animalitos. Eso es muy importante, que tengamos bien presente qué uso le tenemos que destinar a los ingresos, a los donativos que se van generando como una asociación civil, como una donataria autorizada. Ya nos refieres la fecha de presentación, que debe de ser a más tardar el 15 de febrero. ¿Cuáles serían las consecuencias por no presentar una declaración anual? Mira, las consecuencias por no presentar una declaración anual, primero puede ser el requerimiento por parte de la autoridad, pero también estoy poniendo en riesgo mi registro como donataria autorizada. En estas donatarias autorizadas, como su nombre lo indica, en la ley del impuesto a la renta, no son contribuyentes del impuesto a la renta. No pagan el impuesto sobre la renta siempre y cuando no se dediquen a una actividad o no obtengan ingresos por actividades empresariales, por vender o comprar vender y comprar cosas o prestar servicios. No está prohibido, pero está muy limitado, está muy restringido. Incluso en el IVA se señala que la enajenación de bienes por este tipo de sociedades o la prestación de servicios está exenta de IVA, pero no por eso quiere decir que pueda ya darle rienda suelta y entonces me voy a dedicar a comprar y vender cosas para mantener mi actividad. Tengo que vivir de los donativos. Eso es muy importante. Este tema, visualizarlo y recordarlo, que ese es el core de una asociación civil. La información, ¿qué información se debe de considerar antes de elaborar la declaración anual, además del control interno?
Bueno, además del control interno, la información que debo considerar, pues es que esté perfectamente, como ya lo habíamos señalado, mi contabilidad, cuáles son mis ingresos, cuáles fueron mis gastos, cuáles son gastos administrativos, porque la propia ley me marca solamente un porcentaje, 5% de los ingresos por donativos se pueden destinar a los gastos administrativos. Tengo que estar vigilando muy bien que, como ya comenté, el destino de esos recursos y que quede debidamente soportado con materialidad, con trazabilidad, y pueda yo demostrar que los recursos, de dónde vinieron y a qué se destinaron. Pero lo más importante es poder señalar cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los egresos, y lo que resta no se llama utilidad, se llama remanente. Y ese remanente no tiene que pagar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque en caso de que la donataria llegara a perder su registro o llegara a cerrar, todos sus bienes tendrían, incluyendo esos remanentes, donarse a otra donataria autorizada. Esto es muy importante porque muchas veces el desconocimiento de la ley, dice un principio, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y a veces por no desconocerse nos hace muy cómodo, oye, es que me fue mal con la donataria, ya no lo tengo, y en lugar de que lo donen a otra donataria, se lo terminan cediendo pues a los amigos. Sí. A los amigos. Entonces son situaciones de la vida real que debemos de observar, no sucedan en nuestra práctica profesional. Y si usted es titular de una donataria autorizada, pues está escuchando de la voz de los expertos qué se debe de hacer para cumplir en tiempo y forma con su declaración anual y evitar alguna discrepancia con la autoridad. En los papeles de trabajo, además de esta parte que nos refieres, estimado Salvador, Miguel, también pensemos de aquí ir mezclando los dos temas de la prima de riesgo de trabajo. Si una donataria autorizada tiene capital humano, paga nómina, debe de presentar su declaración de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, José Luis. Mira, toda empresa que tenga, o toda pequeña, mediana o grande empresa que tenga trabajadores, va a tener la obligación de presentar su declaración anual de siniestralidad. ¿Cuál es la fecha límite? 28 de febrero en este caso del 2026, que va a contemplar los riesgos de trabajo ocurridos en el 2025. ¿Qué es importante señalar aquí? Deben de ser riesgos ocurridos en el año calendario 2025, riesgos de trabajo. Si bien es cierto, las empresas tienen la obligación de controlar y notificar cualquier enfermedad general o enfermedad de trabajo o riesgos de trabajo, los que implican un efecto en la declaración anual de siniestralidad es efectivamente los accidentes de trabajo como tal. Entonces, para eso debemos de tener un control muy pormenorizado de todos los accidentes y enfermedades de trabajo que vayan ocurriendo en el transcurso del año inmediato anterior para presentar la declaración en el 28 de febrero a más tardar. Esto es muy, muy importante. ¿Cuál sería una definición que puedas aportar entre una diferencia entre un riesgo de trabajo y un accidente de trabajo? Bueno, mira, el accidente de trabajo puede ser en trayecto, puede ser en las instalaciones de la empresa, o puede ser de regreso del trabajador de su lugar de trabajo a su domicilio. Y puede haber también enfermedades de trabajo derivadas de la exposición al trabajo mismo al que está expuesto el trabajador. Para efectos de la prima de riesgo de trabajo, únicamente juegan aquellos que sí sean riesgos ocasionados en el lugar de trabajo. Entonces, para estos efectos, un riesgo de trabajo es aquel que se da efectivamente por exposición en el lugar de trabajo o por un riesgo que sucedió en tu lugar de trabajo. Perfecto. Estimado auditorio, llegó el momento de hacer nuestro primer corte comercial, invitándolos a que se comuniquen a la línea empresarial. Manda tus preguntas, tus comentarios vía WhatsApp al 55 38 79 56 10, o si lo prefieres, escribirme un correo empresario@anagua.mx
para estar en comunicación y apoyar en su modelo de negocios. El día de hoy estamos platicando de la declaración anual de las donatarias autorizadas 2025 y la prima de riesgo de trabajo que se tiene que presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Cada lunes, miércoles y viernes, el reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Paco Trejo en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte a Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac con Paco Trejo. Luces, cámara y cero spoilers. Este viernes prepárate para desfilar por la alfombra roja de los estrenos más esperados. Ellos no revelan el final, pero te hacen querer verlo. Serie en serio spoiler free. La cita más esperada de tu fin de semana. Tienes una cita con el doctor José Israel León Pedrosa. En Salud Dando. Te esperamos en el consultorio. Alexa, ¿cuándo es mi cita? Viernes 10 de la mañana. En Radio Anáhuac. Eleva tu sentido. Aquí inicia. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo y con él crece el bienestar. Gobierno de México. Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tu sentido. Listos, amigos, estamos de regreso en su programa de Empresario a Empresario, hablando del día de hoy de la declaración anual de las donatarias autorizadas y la declaración de la prima de riesgo de trabajo que se debe de presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estimado Miguel Salvador, se quedaba en el primer bloque, platicábamos de la diferencia entre un accidente y un riesgo de trabajo y que muchas asociaciones civiles, bueno, deben de tener obviamente capital de trabajo, personas que las auxilian al objetivo de su objeto social para realizarlo y deben de presentarlas. Pero un tema también muy, muy importante es que a veces la voz populi, saber identificar entre el voluntariado y el capital humano per se de una donataria. Sí, efectivamente, José Luis, si bien es cierto lo que comentábamos en el bloque anterior, toda empresa que tenga trabajadores tiene que registrarlos ante el Seguro Social y lógicamente van a estar en cierto momento expuestos a un riesgo. Pero en el caso de las donatarias, ligándolo con el tema que vemos en este día, también es importante distinguir que hay voluntariado en las donatarias. Y ese voluntariado no es trabajador de la donataria, no está subordinado, no hay una relación laboral y entonces
hay que poder distinguir ahí. El voluntariado no tiene ninguna relación de trabajo con la donataria y lógicamente no está registrado ante el IMSS, y el trabajador sí. El trabajador sí, el que presta el servicio directamente con la donataria, tiene que estar registrado desde el inicio de sus labores, ¿no? Entonces, eso es importante distinguirlo. Y puede existir un riesgo con el voluntariado, sí, pero bueno, ahí ya habría que ver el caso en particular de una persona que pertenezca a un voluntariado, ¿no? Pero fíjate, José Luis, que aquí hay un detalle bien importante lo que está señalando Miguel, porque vuelvo con el tema con el que empezamos, control interno, materialidad. Si yo estoy dirigiendo una asociación civil y tengo trabajadores y tengo voluntarios, tengo que tener los elementos para demostrar por qué Miguel es voluntario y Salvador es empleado, ¿sí? Porque bien lo dijo Miguel, la palabra subordinación. La palabra subordinación es un sinónimo de dependencia. Si Miguel es voluntario, no depende de esto. Él viene porque le gusta, porque le nace ayudar al objetivo de esta asociación. Sin embargo, a lo mejor yo no vengo por eso, sino que yo de aquí obtengo mis recursos para vivir. Soy un empleado, percibo un ingreso, recibo órdenes. Miguel le van a decir, oye, ¿me puedes apoyar con esto? A mí me van a decir, Salvador, haz. Y todo eso hay que armarlo en un buen soporte, porque tanto la Autoridad del Seguro Social como la del Trabajo o el SAT me podrían confundir y decirme, es que debiste haber asegurado a Miguel. Sí. Eso es muy importante, ¿eh? Y también llegan preguntas, comentarios del auditorio, y bueno, obvio, no voy a mencionar el nombre de la asociación civil que me señalan. Sí voy a leer el comentario. Dice una persona del auditorio: existen donatarias autorizadas que se dedican a dar capacitación de temas de emprendimiento, y a un familiar trabaja ahí dando ese tipo de capacitación, pero las malas prácticas es que los dan de baja por ahí de noviembre y los dan de alta en febrero para no pagarles los meses correspondientes y que no tributen ante el IMSS. Sí, fíjate. Miguel, acá muy importante esto, porque ustedes como participantes de la CROS pues tienen comunicación directa con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, fíjate que el Seguro Social tiene muy identificado este tipo de prácticas, ¿no? Porque además de lo que señalas, lo doy de baja antes de que termine el año para terminar la relación laboral, y 2 meses posteriores, iniciado el siguiente año, lo vuelvo a dar de alta y creen que con eso se rompe la relación laboral, ¿no? Entonces, no es cierto. ¿Qué implicaciones tiene con el Seguro Social? Bueno, pues una, que si trae percepciones variables el trabajador, como algún bono, algún premio o algo al respecto, lo dejan no lo consideran para el pago de las cuotas obrero-patronales. Y entonces cuando viene la revisión del Seguro Social, dice, a ver, aquí no se rompió la relación laboral, no me pagaste las cuotas por esas percepciones variables, pues aquí te las acumulo, ¿no? Entonces, sí, ya el Seguro Social tiene muy identificada esa práctica y tiene también ciertas ramas de la industria donde se genera más este tipo de casos, ¿no? Entonces aquí también para invitar nuevamente al auditorio, a las personas que estén al frente, que sean los directores de una donataria autorizada, pues que sepan esas malas prácticas, pues ya están mapeadas, identificadas por la autoridad, y en algún momento se pueden, quien ejecuten o lleven estas malas prácticas, pues seguramente pueden ser sancionadas el día de mañana, digo, hoy día con el buzón tributario. Con el buzón tributario y el CFDI. Así es. Mira, el CFDI la gente piensa que es inofensivo, que el CFDI no tiene mayor problema, que a lo mejor nada más es el SAT. Pero el CFDI, cuando lo timbras, le pones en qué entidad federativa estás. Por lo tanto, las administraciones, las secretarías de finanzas de los estados tienen información para el impuesto sobre nóminas. También lo recibe el Seguro Social y puede cotejar, oye, a ver, Salvador Rotter estuvo dado de alta en una donataria autorizada hasta octubre, lo dan de baja y Salvador Rotter regresa en febrero, pero Salvador Rotter nada más vive de eso. Sí. O sea, perdón, pero los FDIs están llegando al Seguro Social. Y además, el intercambio de información entre las distintas dependencias, ¿no? El Seguro Social puede tocarle la puerta al SAT o viceversa para obtener información, y ahí está el cruce en el CFDI de nómina.
¿no? Y además de tocarle la puerta, si yo, autoridad del Seguro Social, detecto algo que puede incurrir una infracción en materia laboral, le puedo avisar a la Secretaría del Trabajo, o en materia fiscal al SAT, o a la Secretaría de Finanzas del Estado. O sea, hay intercambio de información entre las dependencias, sí o sí. Y perdón, fíjate que el tema que señalaste de las secretarías de finanzas, ya cada vez es más común que las secretarías de finanzas, a través efectivamente del CFDI, identifiquen a empresas que tienen un solo registro, pero tienen trabajadores en todos los estados, ¿no? Y no pagan el impuesto sobre nóminas en el estado que corresponde, ¿no? Entonces, ahí hay mucho cruce de información. Y vamos a poner el dedo en la llaga una vez más, ya que estamos hablando de cruce de información. También referir, Miguel, danos tus comentarios, para presentar la prima de riesgo de trabajo ante el IMSS, la consulta de incapacidades de riesgo de trabajo en el escritorio virtual desde el ITSE. Sí, fíjate que ahí lo pueden consultar todas las empresas a través del ITSE, efectivamente consultas qué accidentes, qué incapacidades están reportadas, pero sí es bien importante aclarar, no es el 100% seguro que todo esté registrado en el portal del Seguro Social, porque hay desfases en el momento del registro. Entonces, tampoco es que se tengan que confiar a que ya bajé la información que está en el portal del seguro a través del ITSE. Eso hay que compararlo con el récord que yo debo de tener controlado en mi empresa de los accidentes, de las enfermedades, de todas las incapacidades que hubieron en el año. Si bien es cierto, sí es un elemento importante, no es definitivo y hay que confrontarlo con la información que tiene la empresa. Muy importante. ¿Cuál sería el procedimiento para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo? Bueno, mira, ahí depende, la clasificación depende de la actividad principal en la cual va a estar sometido el personal a un riesgo inherente. Y es muy importante identificar y dejar muy clara la actividad, porque a veces con un cambio en la actividad puede subir el riesgo de la empresa. Por decirte un ejemplo, ¿no? Hay empresas que se dedican a recibir mercancías y las acomodan nada más en una pequeña bodeguita. Pero hay compañías que utilizan montacargas o algún otro equipo para el acomodo de las mercancías, entonces el riesgo es distinto. Y depende entonces la clasificación de la empresa de esa actividad que voy a realizar y el riesgo que implica esa actividad para el seguro social, ¿no? Y lógicamente pueden haber actividades que no están totalmente identificadas en el catálogo de actividades, pero tienes que clasificarte en la que más se parezca a la actividad principal que vas a realizar, ¿no? Te pregunta el auditorio, ¿a qué se refiere cuando llega un aviso del IMSS y menciona que debido a las actividades o a los riesgos de trabajo, la empresa va a cambiar de clasificación? Sí, fíjate que eso se llega a dar muy común, que a veces yo doy de alta a mi empresa y la clasifico y digo, la actividad principal va a ser compra-venta de mercancías. Y resulta que después un trabajador se accidenta porque estuvo colocando lámparas, se cayó de una escalera y se accidentó. Y entonces ahí el Seguro Social dice, a ver, espérame, entonces, ¿cuál es la actividad realmente que estás realizando? ¿Compra-venta de mercancía o reparaciones o instalaciones en inmuebles, ¿no? Entonces, cuando se dan ese tipo de casos es cuando la autoridad dice, a ver, espérame, entonces no estás clasificado correctamente y te voy a mandar una probable reclasificación de la prima de grado de riesgo. Y lógicamente la empresa pues tendrá que solventar cuál es la actividad y a qué se debió ese tipo de casos, pero eso puede generar un costo adicional a la empresa si la llegan a reclasificar, ¿no? Y fíjate que lo que está diciendo Miguel tiene muchísima razón, es importantísimo hacerlo, pero también luego hay empresarios, déjame cambiar el término, pseudoempresarios, porque eso no es un empresario, que en lugar, se le accidenta un trabajador y como sabe que está en la situación, ejemplo que acaba de poner Miguel, mandan al trabajador a un hospital privado y no le avisan al seguro. Y eso en la ley del Seguro Social está tipificado como un delito, no infracción, delito.
Oye, Salvador, pero pues, ¿cómo se va a dar de cuenta el Seguro Social si pues ya lo atendieron, ya se curó? Puede ser que ese trabajador derivado de ese accidente tenga una consecuencia a largo tiempo. A lo mejor ese trabajador renuncia conmigo, se va a otro con otro patrón, ahora sí, no con un pseudoempresario, sino con un empresario, tiene alguna complicación por lo que le había pasado, el patrón le dice, ve al Seguro Social, van al Seguro Social y dicen, oiga, pero esto viene de... usted se debió haber caído. Ah, sí, cuando trabajaba con Salvador, que era pseudoempresario, me hizo esto. Ah, sí. Y entonces, aunque yo ya no trabaje con ese patrón, el Seguro Social puede en manera retroactiva agarrar y decir, me ocultaste un riesgo. Y voy sobre de ti. Y voy sobre de ti. Lo que comentaba Miguel, cuando dan de baja a los trabajadores pensando en el mes de octubre y los dan de alta otra vez en noviembre para evitar pagar las cuotas correspondientes. Así es, sí, digo, es algo muy, muy parecido, pero fíjate que además eso puede traer capitales constitutivos también para la empresa que no reconoció ese riesgo de trabajo. ¿Qué es un capital constitutivo? El cobro que te hace el Seguro Social por el riesgo que hubiera sido atendido o que fue atendido, pero no estaba considerado desde un inicio el trabajador dado de alta, ¿no? Y esos capitales constitutivos me hubiera salido más barato agarrar al trabajador, ponerlo en una ambulancia aérea, llevármelo a Houston, atender lo que le pusieran la parte biónica, que lo que me va a costar el capital. Así es. Ah, sí, porque ahí te encargo lo que cobra el instituto. Así es. Carísimo, sí. Por cierto, ¿no? Por cierto, pero además tiene razón. O sea, me lo ocultaste y tiene estas consecuencias, lo voy a tener que absorber. Yo, instituto, voy a tener que absorber esas consecuencias. Espérame tantito, viene porque no me pagaste, ¿no? Y además hay otro riesgo de que la autoridad, ¿cómo se puede dar cuenta la autoridad? El trabajador puede llegar también en cierto momento, si no tuvo las prestaciones que le corresponderían, y quejarse con el mismo Seguro Social. Y fíjate que por experiencia el Seguro Social, la ley dice, y lo he constatado, el Seguro Social se queda callado, ¿eh? Yo voy y denuncio, tú vas, José Luis, y denuncias ahorita a Salvador Rotter, que es tu patrón y que no tiene asegurado. Ok, toma nota, el Seguro Social investiga, no nada más se queda, José Luis dijo que es empleado de Salvador, investiga. Cuando tiene los elementos, llega a la empresa y audita y le dice, a ver, ya sé que tienes a Hugo, Paco y Luis de empleados y no me los tienes registrados. Y ahí te encargo. Y no le va a decir al patrón quién fue el chismoso. Así es. Eso me queda clarísimo, ya lo he vivido y se los he advertido a los empresarios, no me hacen caso y cuando llega, no me gusta decir, te lo dije, pero te lo dije. Y como decías, el efecto retroactivo, si ese accidente de trabajo debió de haber incrementado la prima de grado de riesgo de ese primer pseudo patrón, pues entonces vas a tener que jalar esa prima de riesgo desde esa fecha, rectificarla y pagar lógicamente actualización y recargos desde la fecha en que debiste de haber efectuado el pago, ¿no? Y la multa, claro. Y el capital constitutivo, o sea. Sí. No. Y todo esto puede ser, como consecuencia, esto puede ser un abono a que si tu círculo del dinero a corto plazo ya lo ves reducido por tu operación per se, y eso seguramente no lo tienes identificado ni evaluado, esto puede ser una situación que te obliga a bajar la cortina. Yo he visto empresas cerrar por esto, ¿eh? He visto empresas y no, Salvador, si viste cerrar un changarrito. No. Desde, como dijera un presidente, desde changarros hasta macroempresas cerrar por este motivo. Mala atención en la prima de riesgo de trabajo. Mal control interno aquí aplicado a la seguridad. Así es. Eso es básico. Pues nuevamente los invitamos a que sigan mandando sus comentarios, sus preguntas a la línea empresarial al 55 38 79 56 10, invitándolos a que sigan mandando sus comentarios. Tenemos en cabina aquí a dos expertos. En el día de hoy estamos platicando de la declaración anual de las donatarias autorizadas y la prima de riesgo de trabajo. Nos acompañan en cabina el contador público Salvador Rotter y Miguel Castellano. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a ver un pequeño corte y regresamos.
Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Luces, cámara y cero spoilers. Este viernes prepárate para desfilar por la alfombra roja de los estrenos más esperados. Ellos no revelan el final, pero te hacen querer verlo. Serie en serio spoiler free. La cita más esperada de tu fin de semana. Por escrito. Espacio con expertos que te llevarán a través de una forma diferente a acercarte a la lectura. No te pierdas Por escrito en Radio Nacional todos los miércoles a las 4 de la tarde. Noticias, análisis, opinión, objetividad y credibilidad. Todo en un mismo lugar. Reporte Anáhuac con Marco Macías. Martes y jueves, de 8 a 9 de la mañana. Por Radio Anáhuac. Es momento de sumar utilidades a tu vida. Esto es Halcones Financieros. Todos los martes a las 7 de la mañana en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Halcones Financieros es tu mejor opción. Halcones y la historia. Los sabores y mucho más se mezclan a través del sonido de Radio Anáhuac. En Saboreando la Vida con Lilian Gardón. Todos los miércoles a la 1 de la tarde. Te esperamos con Saboreando la Vida en Radio Anáhuac. En diálogo con el mundo. Todos los jueves A las 6 de la tarde. en 1670 AM, Por Radio Anáhuac. donde hablaremos sobre las noticias Más importantes del mundo. en diálogo con el mundo. Radio Anáhuac. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de Empresario a Empresario De Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listos, amigos, estamos de regreso en su programa de Empresario, platicando el día de hoy de la declaración anual de las donatarias autorizadas y de la declaración de primas de riesgo de trabajo. Tenemos en cabina a dos expertos: Salvador Rotter, integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México; Miguel Castellanos, integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social de la CROS del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estimado Miguel, Salvador, temas muy apasionantes y que definitivamente el empresario tiene que estar acompañado de un contador, de un abogado fiscalista de primer nivel. Con todo respeto a un gran escritor, a un gran periodista que se llama Andrés Oppenheimer, que además admiro, se me hace un tipazo, escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, y dice que nuestra profesión va a desaparecer. Pero él no contó con la astucia de México. Que aquí todo cambia, aquí es el Big Brother fiscal, las reglas aquí cambian. todo cambia, y hoy yo no concibo una empresa que no tenga un buen asesor. Sí. Una empresa que no tenga un buen asesor, pobrecita empresa. Hay muchos riesgos, nuevamente, control interno, a lo mejor me van a alucinar, pero en materia en todas las áreas se requiere un control interno, y en seguridad social con los riesgos de trabajo, más. Hay dos cosas importantes en el ST7 y en el ST2. Sí, fíjate que hay varios formatos en relación con todo lo que es accidentes de trabajo. Efectivamente, el ST7 que señalas es uno de los básicos. Sí, claro. Porque el ST7 es el aviso de atención médica inicial y calificación de un probable riesgo de trabajo. Entonces, es con lo que se inicia todo el proceso. Pero fíjate que ese ST7, Miguel, viene ya con una descripción que dio el trabajador, vamos a decir, el paciente al médico. Así es. Que es nuestro trabajador. Y nos los mandan para que nosotros escribamos qué fue lo que pasó y el Seguro Social tenga
las dos versiones, cosa que se me hace muy sensata. Para que coteje. Para que coteje, pero hay veces que los patrones no saben y le dicen, o el de recursos humanos, pues copia lo que puso arriba. Así es. Y resulta que no es cierto. No. O pone que el dueño de la empresa se enteró y dice, es que sucedió esto. No, espérame, yo no lo vi. Si no lo vi, tengo que poner, refiere el trabajador. Es o correcto. quién de sus jefes se enteró de esto. Así es. E inclusive, desde ahí, desde que te preguntan cuál es el horario del trabajador, cuáles son sus horas de entrada, salida para comer, porque puede en ciertos momentos la descripción que tú dejes en ese formato ST7 como patrón puede implicarte a que sí hay un riesgo de trabajo. Y a lo mejor el accidente sucedió afuera de las instalaciones de la a las 6 de la mañana. Así es. Entonces, sí es muy importante que quien llene por parte del patrón el formato ST7 tenga la capacidad para describir cómo sucedió el hecho sin que constate de que él estuvo presente, lógicamente, en ese accidente que ocurrió, ¿no? Para ir cerrando el tema con la declaración de prima de riesgos de trabajo, ¿cuáles serían tus consideraciones finales para una correcta presentación? Bueno, mira, primeramente, el control de todos tus accidentes de trabajo. Debes de llevar un récord de todos tus accidentes de trabajo. Segundo, corroborar con lo que tiene el Seguro Social en su plataforma. Tercero, ¿estoy obligado o no a presentar la declaración? ¿Cuándo me obligo? Cuando ya tengo un año de calendario completo operando. Si soy una empresa de reciente creación y me di de alta en febrero del 2025, no tengo obligación de presentar la declaración anual de siniestralidad. Si cambié de prima de grado de riesgo y tampoco tengo un año de calendario completo, no tengo obligación de presentar la declaración anual de siniestralidad. ¿Qué otro punto? Si mi prima no cambió de un año a otro, tampoco tengo obligación de presentar la declaración. ¿Cuándo no cambia? Pues cuando ya llego a lo mejor a la prima media más baja, que es el 0.5, ¿no? Entonces, todo eso ligado a que yo utilice adecuadamente la plataforma del ITSE para presentar la declaración anual, va a implicar que lo que yo declare sea lo correcto y no tenga como riesgo una probable rectificación por parte de la autoridad en meses subsecuentes, ¿no? Eso es muy importante. ¿Puedes compartirle al auditorio en qué plataforma se presenta esta declaración? Sí, en la plataforma del ITSE, que es lógicamente dentro del portal del IMSS, y hay que tener las contraseñas, las claves correspondientes para poder ingresar, y lógicamente ahí es donde se va a ir llevando todo el récord de las incapacidades que tuviste en el año para poder, eso te va llenando el formato y vas a ir corroborando lo que se plasma en ese formato que vas a subir directamente en la plataforma del ITSE. Esto es muy importante. Así es, y un punto más que vale la pena recordarles a nuestros amigos empresarios es lo siguiente. Puede ser que el trabajador a los 15 días, al mes, llegue y me diga, ya me dieron de alta, ya me presenté a trabajar. Para eso debe traerme un formato que es el ST2, que se conoce como con formato de alta médica. Si no me lo trae, no lo puedo dejar regresar a trabajar. ¿Por qué? Primero, porque entonces no tengo control de mis riesgos de trabajo y no sé realmente cuántos días. Y a lo mejor voy a considerar 15 cuando fueron 180. Dos, si yo doy de alta y le empiezo a pagar en la nómina nuevamente a este trabajador y él sigue incapacitado, si se me accidenta, cuidado. Pero además hay muchos trabajadores que hacen esto porque se les hace fácil defraudar, porque el Seguro Social en un accidente de trabajo te está pagando el 100% de tu sueldo. Y pues regreso, mi patrón me va a seguir pagando y cobro doble. Sin medir que por algo el médico no le da el alta, porque la persona no está en condiciones de seguir realizando ese trabajo. Entonces, si yo tengo un trabajador accidentado, no puede regresar a trabajar si no me trae el ST2. Y ahondando un poquito con lo que comenta Salvador, digo nada más para que lo consideren nuestros amigos que nos escuchan, hay varios formatos
dentro de toda esta parte de lo que es los riesgos de trabajo, los accidentes de trabajo. El ST2, como bien lo señala Salvador, es el dictamen de alta por riesgo de trabajo. Cuando ya me dio de alta el seguro y ya me puedo presentar a trabajar nuevamente. T3, dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo, que lógicamente se lo voy a utilizar cuando el trabajador ya es incapacitado para trabajar o cuando derivado de ese accidente de trabajo el trabajador falleció. ST4, dictamen de invalidez, cuando el trabajador ya queda imposibilitado para llevar alguna actividad. ST5, riesgos de trabajo terminados, que también ahí un riesgo de trabajo puede durar mucho tiempo. No un mes, un año, puede durar mucho tiempo el riesgo de trabajo. Entonces, el ST5 es en el que se señalan los riesgos de trabajo terminados. ST7 es el que hablábamos de inicio, que es el aviso de atención médica inicial y calificación de un probable accidente de trabajo. ST9, aviso de calificación médica inicial y calificación de probable enfermedad de trabajo. Uno es riesgo de trabajo, otro es enfermedad de trabajo. El ST8, dictamen por probable recaída por riesgos de trabajo, que es lo que hace rato señalaba Salvador, cuando un trabajador a lo mejor ya pertenece a otro patrón, pero tiene una recaída que puede ser imputada al primer patrón. Esto es muy importante. Estimado Salvador, siguiendo con la declaración anual de las donatarias autorizadas, mencionábamos y platicábamos de la importancia del control interno de los papeles de trabajo laboral y te preguntan, ¿debo de hacer una conciliación contable fiscal como donataria autorizada? No me lo pide el formato, pero sí lo tengo que hacer. Sí, porque hay que recordar que muchas de las donatarias autorizadas, si tienen erogaciones, fíjate qué grave, ¿eh? Si tienen erogaciones que no cumplan requisitos fiscales, o sea, un concepto no deducible, aunque no sean sujetos del impuesto sobre la renta, pagan ISR. Uh-huh. ¿A qué tasa? El 35% del monto de la factura. Ejemplo, si una donataria autorizada dice, pues es que yo no tengo que cumplir requisitos fiscales y pago una factura de 10,000 pesos masiva en efectivo, eso ya me provocó que esa donataria autorizada en su declaración tenga que pagar el 35% de 11,600, no de 10,000, uh-huh, de 11,600. Ahí a considerar estos temas. Además, ¿qué papeles de trabajo se deben de elaborar para una declaración anual de las donatarias? Pues prácticamente es uno de que me determine mi remanente, mis ingresos y mis ingresos por donativos y mi remanente, los ingresos por otro tipo de conceptos y sus gastos identificados, por aquello de que en un momento dado tenga que pagar impuestos sobre la renta, aunque no pierda yo el registro, hay diferentes parámetros, y determinar mis no deducibles y mis estados financieros. Básico. Eso es básico. Tus estados financieros para la lectura y los stakeholders. Sí, que acá no se llama estado de resultados porque no persigues un fin económico de lucro. ¿Sí? Se llama un estado de ingresos y de actividades, perdón. Es un estado de actividades, que son ingresos y egresos, pero no puedo llamarle estado de resultados porque no persigo una utilidad. Un lucro. Ajá. Es correcto. Te preguntan, estimado Salvador, ¿cuál sería el llenado o las recomendaciones para la presentación de la declaración en la plataforma del SAT? Pues igual que todos lados. Primero, ver que tengamos todas nuestras declaraciones presentadas, porque aún y cuando no soy contribuyente puedo tener retenciones de salarios. Hay que hacer bien ese amarre con el Seguro Social para evitar problemas, pero para el llenado, pues ver que sea la versión actual, que tenga las declaraciones de los años anteriores presentadas, y cuidar mucho la captura. No sé cuánta gente sea igual de disléxica que un servidor y de repente invierta números. Creo que es muy común para todos, ¿no? No, y más a la hora de que estás tecleando. Digitas el 6 y el 9. Digitas el 6 y el 9 y eran 6 millones y terminan siendo 9 millones. Sí. Suele suceder error de dedo. Sí. Error de dedo. Considera, ¿cuáles serían, para ir cerrando el tema de la declaración anual, tus consideraciones generales y las recomendaciones que le hagas, Salvador, al auditorio para su correcta presentación? No se esperen, por favor, al 15 de febrero. Se satura el SAT. Se satura el SAT, no sé por qué tiene esa mala costumbre en México en particular. Por favor, váyanlo haciendo ya.
tengan sus papeles de trabajo, revisen su contabilidad, que esté bien soportada. Recuerden que si son donatarias autorizadas, puede ser que estén cayendo en declaración de prevención de lavado de dinero. Hay que estar presentando las declaraciones. Y la declaración de transparencia. Hay que presentar esa declaración de transparencia. Entonces, son 3 ya. La declaración anual del impuesto sobre la renta, donde podría yo pagar el 35% de mis no deducibles, o el ISR de mis pequeñas actividades que me apoyan. La declaración de BLD, porque puedo estar recibiendo donativos que superen el tope que me marca la ley de prevención del lavado de dinero, que omito el nombre porque está impresionantemente largo, la conocemos como ley Piorpi en el medio, o ley antilavado. La ley antilavado para los cuates. Para los cuates, y la declaración de transparencia. Esto es muy importante. Estimado Miguel, observamos en redes también, nos llega aquí un mensaje, vamos a mandar un cordial saludo al vicepresidente de la región centro, el contador Humberto Castro. Claro. Van a tener un evento de una revista. Mira, la región centro del IMCP, que tiene varios colegios afiliados, 6. Tiene una revista que emite periódicamente con temas, lógicamente, de actualidad, temas interesantes en materia de distintos aspectos de la contabilidad. No nada más es el aspecto de llevar la contabilidad, sino aspectos de nómina, aspectos de seguridad social, distintos aspectos que es importante que quien tenga al alcance el acceso a la revista, pues puede estarla consultando, porque también nos da tips ahí importantes en esos comentarios de distintos colegas y expertos en las distintas materias. ¿Van a tener un evento? Mira, desconozco, no participo directamente ahí en las actividades de la región centro, pero bueno, si no lo checamos y te pasamos el dato. Para que estén ahí pendientes Sí, claro. el auditorio y pueda tener más información de este tema. Pues ya nos quedan 3 minutitos. ¿Cuáles serían sus consideraciones de estos 2 temas? Pues mira, primeramente, yo también hago énfasis en lo que dice Salvador. No se esperen al 28 de febrero, ¿no? Ya tienen información. La información ya está cerrada al 31 de diciembre. Entonces, ya tienen elementos para poder ir armando su declaración anual de siniestralidad. Verifiquen que estén todos los trabajadores que correspondan, verifiquen que los accidentes de trabajo estén así catalogados por la empresa y también por la autoridad. A veces la autoridad los tiene calificados como accidente de trabajo y la empresa no. Entonces, es importante confrontar esa información, vuelvo a insistir, para evitar reclasificaciones, porque una reclasificación pues te va a implicar volver a presentar la declaración y pagar nuevamente con actualización y recargo si había errores en el pago que hiciste en el momento. La reclasificación a veces puede llegar en marzo, en abril, pero de todas maneras, pues hay lana que pagar por actualización y recargo, ¿no? Entonces es importante tomar en consideración los documentos que hemos venido señalando para un control adecuado de los accidentes de trabajo, que son los que sí se consideran para la prima de riesgos de trabajo, para la declaración anual. Accidentes de trabajo ocurridos como tal, no en trayecto, no enfermedades generales, esas no juegan para la declaración anual de siniestralidad. Ni maternidad, ni maternidad, validez, así es. Y vida, ¿no? Por favor, la confronta, la materialidad. ¿A qué me refiero con la confronta? Bajen del portal del SAT todos los FDIs emitidos y recibidos, verifiquen cuáles están vigentes y cuáles están cancelados. A veces emitimos FDIs, los cancelamos en nuestro sistema, nos quedamos tranquilos de que ya están cancelados, sí, y el SAT no lo tiene registrado. Sí. Igual con la nómina, porque pudiera darse el caso de algún problema porque no quedó bien y que coincida con lo que tengo en mi contabilidad. Y en todas las operaciones, soy donataria autorizada, no me importa, demuéstrame que la operación existió. Esto no nada más es para las grandes empresas, es para todas. Desde el señor que abre su puerta, está dado de alta con actividad empresarial y vende jugos en la puerta de su garage, hasta la empresa más grande que me puedas decir en este país. Todos requieren un control interno. Y ese control interno, entre otras cosas, va a demostrar que la operación existió.
Y ante los controles actuales del SAT, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener todo esto de manera interna, porque nosotros somos los que generamos la información, para que ante una eventualidad tengamos los medios de defensa a la mano. Y hoy con las nuevas disposiciones a partir del año 2026, si la autoridad me demuestra que el recibo de donativos que emití, nada más lo emití para efectos fiscales de quien me lo dio, pero el donativo no existió, entonces hasta delincuente puedo ser y puedo terminar en pena corporal. Ahí, ojo, en el correcto llenado y en su actividad del día con día. Y fíjate, nada más concluyendo, hace rato Salvador mencionaba de la conciliación. Es importantísimo que concilien información que tengo en la nómina, información que tiene el SAT por CFDIs timbrados, información que estoy utilizando para el Seguro Social e información que estoy utilizando para el pago de impuestos sobre nómina, ¿no? Esa conciliación, en la práctica a veces no se da, y es importantísima esa conciliación para el cumplimiento de las distintas obligaciones. Bueno, estimado auditorio, con esto nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Salvador. Gracias, José Luis, por la invitación, como siempre. Esperamos tenerlos más seguido. Miguel, con muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y la verdad se pasa rapidísimo el tiempo aquí platicando con ustedes, y con gusto, las veces que nos invites, aquí estaremos. Estimado auditorio, nos tenemos que despedir, pero lo invitamos a que nos sintonice todos los jueves y si continúa aquí en Radio Anáhuac, viene Generación de Valor. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando de empresario a empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac.